Qué tremenda bendición, hermanos, poder estudiar la palabra de nuestro Dios. En este mes estamos viendo el tema Misiones, nuestro privilegio. Y es que es un gran privilegio, no lo merecemos. Una gran bendición que podamos llegar con el Evangelio, con la palabra de la cruz, hasta los confines de la tierra. Es un gran privilegio que podamos ayudar a los que se convierten y ayudarles a crecer para que puedan ser como Cristo. Y es un gran privilegio participar en levantar nuevas congregaciones para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y en este tiempo que estamos reflexionando en este tema, hemos ido avanzando en estas tres actividades que debe hacer cada creyente y que como iglesia debemos hacer, que le trae gloria a Dios. Como hemos dicho, predicar el Evangelio, perfeccionar a los santos y participar en la plantación de iglesias locales. Dios es glorificado cuando nosotros hacemos estas tres labores, estos tres esfuerzos. Como es una tarea muy grande, es una tarea que personalmente creo yo nunca vamos a poder hacer solos. Encuentro en la palabra de Dios ello. Y también vamos a estar ocupados todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos a poder llegar a todo el mundo. Es bastante grande la meta que Dios nos ha dado, que nuestro Dios es grande. Desde salvar un alma, desde lo que Él hace de que alguien se convierte a Él, hasta que esa persona llega a estar en una madurez espiritual, que puede hacer la obra de Dios. Es la obra de Dios todo esto. Y nos hemos enfocado en el punto 1, que significa o que tiene que ver con predicar el Evangelio. Vamos a orar primeramente antes de comenzar nuestro tiempo de enseñanza. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Es un gozo muy grande, Señor, poder estudiarla, poder compartirla, poder meditar en ella, poder reflexionar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo a comprender, Señor, tu corazón. Tú amas, tú anhelas que nosotros participemos en las misiones. Tú amas, Señor, al pecador y amas también a tu iglesia. Y nos has dado ese privilegio de poder servir. Ahora te pedimos, Señor, que utilices este tiempo en nuestras vidas para poder crecer. Y si hay alguien que esté escuchando que no te conoce, que reflexione, Señor, en su vida, que medite, Señor, en sus caminos, que pueda, Padre bueno, venir arrepentido ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar. Estamos estudiando los pilares del Evangelio. Hemos visto un primer pilar que tiene que ver con el punto de referencia para darnos cuenta que somos pecadores. La ley de Dios, lo bueno y lo malo. No según nuestras normas o creencias, sino según lo que Dios dice. Por ejemplo, el chisme es malo, no porque para mí sea bueno, o para él sea bueno, o para él sea malo. No depende de ello, sino porque Dios ha dicho que es malo. La convivencia no agrada a Dios. Que Dios ha dicho que el matrimonio es bueno, es decir, el punto de referencia para conocer cuán pecadores somos es la ley, el primer pilar. El segundo pilar es la eternidad. Es cierto que Dios puede ayudarnos en nuestros problemas de este mundo. Es cierto que Dios puede ayudarnos en nuestros problemas de este tiempo. Pero la eternidad es un tema concomitante, inminente. Al morir, nosotros vamos a partir a la eternidad. Y hemos hablado del juicio, de la ira, de la muerte. Hemos hablado del infierno. Y noten ahora lo mismo. Vamos a mirar qué elementos deben estar presentes en nuestro Evangelio. Y ustedes pueden ver allí los elementos que deben estar presentes. Ahí está. Vamos a correr un poquito, un ratito. Ahí está. Ahí. Y ustedes pueden mirar la ley, la condición del ser humano,
la eternidad que hemos visto. Hemos hablado de las consecuencias, la muerte, el juicio, el infierno de fuego. Y hoy vamos a hablar acerca de Cristo, el mensaje de la cruz, la solución al problema del pecado, al problema del hombre pecador. Y en una próxima enseñanza hablaremos de la invitación, el llamado a la decisión y la respuesta que Dios espera del hombre, y lamentablemente la respuesta que a veces el hombre da, que es una respuesta de incredulidad. Estos 4 pilares deben estar presentes en nuestra forma de evangelizar. Estos 4 elementos deben ser parte de nuestro tema cuando nosotros compartimos el evangelio. Tú eres un pecador. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la ley es nuestra referencia. Como pecador estás condenado. No, lo que se hace aquí se paga. No. Hay una eternidad, hay un fuego, hay un infierno, hay un lugar de condenación, pero también hay un lugar de salvación. Y como somos pecadores necesitamos escuchar de Cristo. Y vamos a escuchar en esta mensaje acerca pues del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica, ¿no? Este pilar tan importante que es la cruz. Voy a volver, ahora sí. ¿Qué nos enseña el mensaje de la cruz? ¿Qué podemos aprender de este pilar? ¿Qué podemos aprender? Bueno, ustedes ven allí, el mensaje de la cruz nos enseña del castigo de Dios. El mensaje de la cruz nos enseña del castigo de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note lo que dice ahí: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios aquí le está enseñando a Adán que la desobediencia, el pecado, tiene un castigo. ¿Cuál era el castigo para la desobediencia según Dios? Capítulo 2, versículos 16 y 17. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Dios está dando un decreto aquí. La paga del pecado es muerte. Y vamos a mirar en Ezequiel 18:4, vamos a mirar más adelante eso. Dice: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La cruz nos enseña, en la cruz nosotros podemos aprender que el pecado tiene un castigo. Porque en la cruz Dios castigó al Señor Jesucristo por nuestros pecados. El pecado debía tener una paga, la muerte. Y Dios proveyó en Cristo alguien para pagar por nosotros. Note lo que sigue. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, ¿lo ve? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha determinado que el pecado tiene un castigo. Y en la cruz nosotros podemos ver ese castigo por el pecado, cuando Dios castigó al Señor por nuestros pecados. Entonces, cuando uno ve la cruz, cuando uno ve este lugar, este madero, y a un Señor crucificado, a un Cristo crucificado, uno entiende que el pecado conlleva castigo. Pecado conlleva castigo. Pero no solo ello, note lo que sigue. El mensaje de la cruz nos enseña no solo del castigo, sino de la gracia de Dios. Miren, vamos a leer Isaías 53, 4 al 7. Isaías 53, 4 al 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Qué tremendo pasaje, escrito muchos años antes, creo que más de 300 años antes de que el Señor Jesucristo muere en la cruz. Pero aquí este texto que vio Isaías, Dios está diciendo, mira, yo voy a proveer a alguien que pague en lugar de los pecadores. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ve? Herido por nuestras rebeliones, molido por sus pecados, no por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el hecho de estar en enemistad contra Dios, fue sobre él. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Claramente dice allí, ¿no?, que Jehová puso sobre el Señor Jesucristo el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. Jesús en la cruz estaba dando una muestra no solo del castigo de Dios por el pecado, sino que al ser Él quien estaba siendo castigado y no nosotros, bien nos está enseñando la gracia de Dios en proveer un redentor, en proveer un salvador, en proveer a alguien que pague en nuestro lugar. Mire el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, no abrió. Note por favor, que al estar allí un sustituto de nosotros, Dios nos está diciendo, bueno, yo no quiero, porque gracia significa eso. Gracia significa que tú no puedes hacer lo que necesitas hacer. Estás limitado, tú no puedes pagar por tus pecados. Tú mereces la muerte, tú mereces la condenación, tú no puedes salvarte. Pero yo voy a proveer a alguien en tu lugar. Eso es gracia de Dios. Cuando Dios hace algo a nuestro favor que nosotros no merecemos y que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note estos dos pasajes. Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos siempre estaban pensando en quién va a ser el mayor o quién va a tener el mejor lugar. Jesús les dice, bueno, déjete pensar así. Yo he venido para servir. Yo he venido para dar mi vida en rescate por muchos. En lugar de tomar algo para mí, yo he venido para dar algo más. Mi vida en rescate, en pago, en nuestro lugar por muchos. Y es que Dios
nos muestra su gracia en la cruz al proveer un Salvador. Juan 3:16, para que todo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y note, Dios amó al mundo de tal manera, en tal manera Dios amó al mundo que no queriendo que el mundo vaya a la condenación, Él envió a Jesucristo. En eso se expresa el amor de Dios, haber provisto un Redentor para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios. Miren más pasajes. Lea conmigo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo? En que Él puso su vida por nosotros. La gracia de Dios se expresa en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos hacer eso por nuestros semejantes, dice allí. Pero note el enfoque. En esto se expresa el amor de Dios. ¿Cómo nosotros conocemos que Dios nos ama? Es una cosa palpable, un acto evidente. Que Él puso a su Hijo. Él puso su vida por nosotros. Mira otro texto. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo voy a leer otra vez. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, o sea, por todos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios mostró su gracia al enviar a Jesucristo. Dios mostró su gracia cuando planificó Cristo pagar en esa cruz en nuestro lugar. Romanos capítulo 5, versículo 6, mire lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, su muerte en la cruz, es una demostración de que Dios nos ama. Es una demostración de la gracia de Dios. Romanos 5:8. Lea conmigo Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera maravillosa, ¿verdad?, de expresar el amor de Dios. Una manera en la que para muchos sería cruel. Al pagar Cristo por nosotros en la cruz, Dios está demostrando que nos ama porque nos está dando una oportunidad para no ir a la condenación a través de Jesucristo. Mire Romanos 5:10. Note lo que dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La muerte de Cristo proveyó esa reconciliación que necesitábamos para con Dios. Es una pena que mucha gente sigue rechazando al Señor. No se dan cuenta que mientras no estén en Cristo, mientras no vengan a sus pies, mientras no le reconozcan como su Señor, están en enemistad contra Dios. Cristo es nuestro reconciliador. Note también, el mensaje de la cruz nos enseña de la paga del pecado, el castigo por el pecado. El mensaje de la cruz nos enseña de la gracia de Dios al proveer un Salvador.
Y el mensaje de la cruz nos enseña la responsabilidad del hombre, porque el hombre es responsable frente a esa cruz, frente al sacrificio de Cristo. Uno no se expone o no se pone delante de la cruz para hacer una oración o para dar una plegaria, ¿no? Uno se pone delante de la cruz, delante de la obra de Cristo en la cruz. Y es responsable. Note lo que dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18, en el contexto de que Jesús está explicando, utilizando una comparación con un episodio que pasó en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel estaba pecando contra Dios y Dios envió serpientes ardientes que lo mordieran, de tal manera que empezaban a morir muchísimos por las picaduras de las serpientes. Y ellos dijeron a Moisés, clama a Dios y que nos perdone. Y Moisés fue a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponle en un madero, y si alguno fuere picado por la serpiente, fuere mordido, debe mirar a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce estaba en un palo, parada. Todo aquel que mire a esa serpiente de bronce será salvo, o sea, tendrá sanidad de las mordeduras de las serpientes. Y en efecto, pues la Biblia se ve que la gente era mordida por las serpientes, miraba a esa serpiente de bronce y se sanaba. Tomando esa figura, esa comparación, el Señor Jesucristo dice que así también el Hijo del Hombre va a ser levantado. Pero ya no para librarnos de las mordeduras de las serpientes, sino de la condenación en el fuego eterno. Y el Señor Jesucristo no dice, y todo aquel que mire a Él, así como miraban a las serpientes, sino dice, todo aquel que cree en Él. Porque creer tiene que ver con dirigir la mirada también. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. El que cree, el que pone su mirada en Cristo, el que se entrega a Él como su suficiente Señor, Salvador, no es condenado. Pero el que no cree, el que no mira a Cristo para ser salvo, el que no le busca, esa gente era mordida por esas serpientes y en medio de su dolor ellos tenían que salir de donde sea, mirar a Cristo. El niño que no podía moverse tenía que ser llevado, mirar a la serpiente de bronce. El niño que estaba mordido por la serpiente era sacado y le llevaban y el niño tenía que mirar a la serpiente de bronce. Que estaba lejos y había sido mordido por una serpiente, tenía que mirar ahí a la serpiente de bronce, como sea. En ese sentido es el creer. El poner tu mirada en Cristo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y eso es lo que está diciendo aquí este texto. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, no importa si tiene obras buenas, no importa si es una persona que en su corazón, en su forma de pensar es piadosa, no importa si a sí mismo él se considera pues justa, si no ha puesto su mirada, si no ha puesto su fe, si no se ha entregado a Cristo, no es salvo, es condenado, dice. No dice es condenado, dice ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué cosa, ¿no? Uno se condena por no creer en Cristo, por no poner nuestra mirada en Él. Si usted todavía no ha puesto su mirada en Cristo, usted es responsable. Usted es responsable. Cristo allí en el madero, en la misma comparación con esta serpiente de bronce, ahora el hombre es responsable, pues, por mirar o no mirar a esa cruz, por poner su fe en Él o no poner su fe. El hombre es responsable por ello. Mire otro texto. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Si uno se entrega a Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, note la responsabilidad, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, dice está sobre él. Esa persona está condenada en tanto no se arrepiente, en tanto no ponga su mirada en Cristo, en tanto no cree en el Señor. Mire cuán importante es esto. El hombre es responsable por lo que hace con cruz, por lo que hace con Cristo. Y nuevamente enfatizamos y decimos claramente, Cristo, Dios puede ayudarnos en nuestros problemas familiares. Dios puede ayudarnos en nuestros problemas con nuestros hijos. Dios puede ayudarnos en nuestras enfermedades. Dios puede ayudarnos en nuestras necesidades físicas, económicas, materiales. Pero no es el todo, no es lo más importante. Lo más importante es nuestro destino eterno. Cristo murió en la cruz y el hombre es responsable por su destino eterno, porque Dios ya hizo toda su parte, todo el esfuerzo para que el hombre pueda venir a él, para que el hombre pueda ser salvo. Así que si usted rechaza a Cristo, si usted decide no creer en Cristo, si usted decide no mirar a Cristo, está perdido, está perdido. Aún si es una persona muy piadosa, está perdido. Entonces, la obra de la cruz nos enseña que la paga del pecado es la muerte. También nos enseña la obra de la cruz que Dios proveyó un redentor en su gracia, un salvador para nosotros los pecadores. Tercero, el hombre es responsable. En la cruz, el hombre es responsable por lo que hace. Porque si uno rechaza a ese Cristo, está condenado. Pero si uno cree en Jesús, se entrega a Él, pone su confianza, su fe, su mirada en Él, es salvo por toda la eternidad. Toda la eternidad. ¿Por qué no se entrega a Cristo todavía? Note lo que sigue. El mensaje de la cruz nos enseña la obra de Cristo en el pecador arrepentido. Antes de convertirse, el mensaje de la cruz nos enseña la paga del pecado. El mensaje de la cruz nos enseña la gracia de Dios al proveer un redentor, un salvador que pagó en nuestro. El mensaje de la cruz nos enseña la responsabilidad del hombre. Aquellos que se convierten, aquellos que creen en Él, aquellos que se convierten a Cristo como sus seguidores. Note lo que hace el mensaje de la cruz, lo que hace Cristo en el pecador arrepentido. Mire lo que dice. De muerto a vivo. Cuando uno se entrega a Cristo, pasa de muerte a vida. Eso se llama regeneración. Mire lo que dice. Nos salvó, Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Claramente dice allí, ¿verdad? Que nuestras obras de justicia no nos salvan, sino por su misericordia. Misericordia es un aspecto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es toda la obra de Dios a nuestro favor. Pero la misericordia es aquello que nosotros no podemos hacer, que Dios lo hace porque nosotros no podemos. Estamos en una situación tan miserable que no podemos salvarnos. Y Él lo hace, no porque haya algo justo en nosotros, sino porque Él quiere hacerlo. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración, el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que Dios en su misericordia nos salva, y cuando nos salva, nos regenera. Note lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que Dios tiene que obrar en el pecador arrepentido. El pecador arrepentido cuando se arrepiente, cuando la persona se arrepiente, cuando la persona se convierte a Cristo, nace de nuevo. Porque si no nace de nuevo, dice el texto,
no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Así que si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer otra vez, tiene que ser regenerado. Y para eso usted tiene que entregarse a Cristo. Note lo que sigue. De enemigo a amigo. Cuando hemos entregado al Señor, cuando una persona siente y confía en Jesús como su Señor, se pasa de enemigo a amigo. Sin Cristo seguimos siendo enemigos. Note lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ¿qué cosa? Ahora la reconciliación. En Cristo, usted y yo tenemos reconciliación. Antes, fuera de Cristo, estamos en enemistad con Dios, pero en Cristo tenemos reconciliación. Reconciliación. Regeneración, una persona se arrepiente, nace de nuevo. Reconciliación, inmediatamente de ser enemigos, ahora somos amigos, hijos de Dios. Note lo que sigue después. El mensaje de la cruz nos enseña en que la obra de Cristo en un pecador arrepentido, de bajo ira a amado. Note lo que dice propiciación. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa el pago justo, el pago que satisface, el pago que llena, el pago que cumple con todas las medidas, con todos los estándares. Ya no se necesita más. ¿Quién fue ese pago? Justo, necesario, ya no se necesita más Cristo. Después de Cristo uno ya no necesita hacer más para salvarse. Cristo es suficiente Salvador. Si usted ya ha confiado en Cristo como su Señor y en su vida se demuestra que usted ha confiado, ha creído en Él, usted ya no necesita hacer más obras para ser salvo, sino para demostrar que es salvo. Y bueno, las obras han de venir como los frutos. Pero note, Cristo es el pago justo, el pago que satisfizo la ira de Dios. A quien Dios, dice, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuevamente, Romanos 3:25 nos dice lo mismo. Cristo fue puesto por Dios como el pago justo, propiciación, el pago que satisfizo su ira. Cuando Dios puso a Cristo en la cruz, Él descargó toda su ira sobre Él. Toda su ira. Y la ira en comparación con nosotros, el fuego eterno, todo lo pagó Cristo allí. Dios hizo su ira por el pecado, porque paga del pecado es muerte. Ahora cuando alguien está en Cristo, ya no está bajo la ira de Dios, porque Cristo ya pagó, pues. Uno está ahora bajo pues este ser que pagó por nosotros. Miren primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación, el pago justo, el pago que satisfizo a Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuántos pagó el Señor Jesucristo, hermanos? Por todo el mundo. Él pagó por todos. Pastor, entonces, ¿por qué algunos de todas maneras van a ir a la condenación si Cristo ya pagó por todos? Bueno, Cristo pagó por todos, pero lamentablemente Dios ha dicho que hay que creer en Él de todo corazón. Uno no va a la condenación porque es más o menos pecador, sino por rechazar a Cristo. ¿De qué sirve que el Señor haya pagado por los pecados y una persona le rechaza? No sirve de nada. Note la obra de Cristo en el pecador arrepentido, de perdido a hijo, adopción. Mire lo que dice Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como hijos, pues estamos ahora en la familia de Dios, con todos los derechos. Adopción lleva la idea de todos los derechos, de todas las bendiciones de ser hijo de Dios. Antes estábamos perdidos, estábamos condenados, pero ahora somos hijos de Dios, estamos adoptados por Él con todos los derechos de hijo. Note lo que dice: el mensaje de la cruz nos enseña la obra de Cristo en el pecador arrepentido, de culpable a inocente. Note lo que dice estos pasajes: de culpable a inocente. Inocente significa justo. Ser declarado inocente significa justo, ser declarado justo. La justificación implica que Dios ya no nos ve como pecadores, llenos de pecado, llenos de maldad, sino Dios nos ve con inocencia, libre de culpa. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, que Dios nos declara legalmente inocentes. Eso es lo que dice ahí justificación. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire el 5:9. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, declarados inocentes, sin culpa, limpios. Eso significa justificación. Por Él seremos salvos de la ira. 1 Corintios 10:30, note lo que dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Note, Cristo nos ha sido hecho justificación. Si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Si uno no se ha puesto en Cristo, no está siendo justo, no ha sido declarado justo. Sigue siendo culpable, sigue siendo condenado. Si usted confía en sus obras, eso no le va a ayudar. Uno sigue condenado. Uno tiene que ponerse en las manos de Cristo. Uno tiene que entregarse a Él de todo corazón. 1 Corintios 6:11, mira lo que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes de Corinto debían tener una vida que glorifique a Dios. En una sociedad donde abundaban las perversiones sexuales, donde abundaba de alguna manera esta contaminación que hay ahora también, Él les dice: ya no vuelvan a hacer esas cosas. Ya no hagan esto, ya no hagan aquello. Porque esos son comportamientos de incrédulos, esos son comportamientos de personas que no conocen a Dios. Pero los que conocen a Dios ya han sido lavados. Los que están en Cristo ya han sido santificados, apartados del pecado, lavados de toda maldad. Ya habéis sido justificados, declarados inocentes, sin culpa, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten lo que sigue: de sucio a limpio. Todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Todo lo que implica la obra de la cruz. Cuando nosotros compartimos el mensaje, debemos tener en claro, en la dimensión correcta, en la dimensión que ha hecho Cristo por nosotros. De sucio a limpio, santificación. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda que Cristo hizo en la cruz. Una sola vez, declarados sin pecado, de sucio a limpio, de esclavo a libre. ¿Cuán importante es esto, no? ¿Cuán importante es esto? Note, de esclavo a libre, siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención aquí significa pago. Una palabra comercial que se usaba para comprar a los esclavos en el mercado. Iba con una cantidad de dinero, pagaba al que vendía el esclavo y lo compraba. El esclavo le pertenecía al que había pagado por él. Jesús pagó por nuestros pecados. Esa es la palabra redención. Eso significa la palabra redención. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Note, redención, el pago por su sangre. Él pagó con su sangre por perdón de pecados. Y es que lo que sigue es que antes estábamos condenados y ahora somos perdonados. Efesios 1:7, ahí está puesto ya: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay perdón en Jesús. Colosenses 1:14. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Solo note lo que dice, en Cristo, en su sacrificio que Él ha hecho, en la redención que Él ha hecho, con su sangre tenemos el perdón de pecado. Perdón significa que Dios te absuelve, te libera de cualquier pecado, de toda maldad no haya cometido. Como ha pasado con nosotros. No ha ido con sus cargas, pecados a Dios, pero no para que Dios nos dé más comida, más dinero, más salud. Uno ha ido con sus cargas, con sus pecados a Dios, para que Dios nos libere de la condenación eterna. Porque ¿de qué sirve tener salud, dinero, amor, tener todas las cosas en este mundo y vamos a partir a la eternidad? Cristo vino a pagar por lo más importante, que no vayamos a la condenación. Así que cuando una persona se entrega a Cristo, gloria a Dios, esa persona pasa de sucio a limpio, de esclavo a libre, de condenado a perdonado, es santificado, es justificado, es redimido. Tantas bendiciones hay para aquel que se entrega a Cristo. Aún con todo ello, mucha gente se burla del Evangelio. Me ha tocado a mí predicar el Evangelio en diferentes lugares y ver cómo las personas se burlan de los que predican la palabra. Se burlan literalmente de Dios. Una vez un joven estaba predicando el Evangelio y se desanimó tremendamente porque otro estaba haciendo cosas obscenas, burlándose de él. Y yo le dije: no se burlan de ti. Sí, uno debe seguir a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, ven a Él. Ahora es el tiempo. Él pagó para que usted pueda tener vida eterna. Usted debe de mirar a Él. Debe poner su confianza en Él. No hay otra forma. No hay otra manera. ¿Somos pecadores? Eso nos hizo ver la ley. ¿Estamos condenados al fuego eterno del infierno? Sí. Dios ha provisto una cruz. Salvador. Cristo el Señor. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros para poder dirigirnos a nuestro Dios en oración y que podamos ser desafiados, motivados por esta enseñanza de la palabra de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Cuán difícil, Señor, es hoy en día encontrar personas que te quieran seguir de verdad. Cierto, tú haces tu obra, tú levantas, Señor, a los que se van convirtiendo, tú ya sabes quiénes son. Pero, Padre, ver la dureza de la gente, ver cómo la gente, aún en este tiempo de angustia, de dificultad, está más preocupada por sus necesidades de este mundo antes que el destino eterno. ¿Cuánta gente ha partido, Señor, ya de este mundo sin Cristo?
sin tu Hijo nuestro Salvador. Un día vamos a partir a la eternidad. Un día vamos a partir de este mundo. Y sin Cristo estamos perdidos. Señor, ayúdanos a compartir el Evangelio a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, a compartir el Evangelio a quienes no te conocen. Ayúdanos, Señor. Alguien que no te conoce, niño, adulto, joven, señorita, mujer, hombre, ojalá se arrepienta. Ojalá mire a Cristo. Todo corazón, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué gozo compartir la palabra de Dios. Quiero animarle. Si usted está escuchando este mensaje, está tomando alguna decisión, nos gustaría saberlo. Escríbanos, contáctese con nosotros. Quizás usted necesita alguna ayuda, alguna orientación. Pues estamos para servir a la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios siga obrando en nosotros.